Reciban un cordial saludo a esta hora, cuando nuevamente nos encontramos en nuestro tiempo devocional. Soy Rubén Darío Pérez y estaré con ustedes en estos minutos para compartir el estudio de la Palabra de Dios. Hemos empezado un nuevo ciclo de estudios que tienen que ver siempre con la doctrina cristiana. Y hablábamos de las diferentes acciones en las cuales Dios estuvo con hombres como Moisés, como David, los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. El mismo Salomón entonó cánticos de amor y pronunció palabras de profunda sabiduría, pero fue Dios el que dirigió sus labios, y suya es la elocuencia del predicador. Y si sigo al atronador Nahum con sus caballos surcando las aguas, o a Habacuc cuando vio las tiendas de Cusán en aflicción, y si leo de Malaquías con la tierra ardiendo como un horno, si paso a las plácidas páginas de Juan que nos hablan del amor, o a los severos y fogosos capítulos de Pedro que nos cuentan del fuego que devora a los enemigos de Dios, o a Judas que lanza anatemas contra sus adversarios, siempre y en cada uno de ellos veo que es Dios quien habla. Es su voz, no la del hombre. Son las palabras del Eterno, del Invisible, del Todopoderoso, de Jehová. La Biblia es la Biblia de Dios, y cuando la contemplo, me parece oír una voz que sale de ella diciendo: soy el libro de Dios, hombre, léeme. Soy su escritura, abre mis ojos porque he sido escrito por él, léelas porque él es mi autor y le verás visible y manifiesto en cualquier lugar. Escríbele las grandezas de mi ley. ¿Cómo sabréis que Dios escribió este libro? Y no intentaré responder a esta pregunta. Podría hacerlo si quisiera, porque hay razones y argumentos suficientes, pero no pienso robaros el tiempo esta noche exponiéndolos a esta consideración. No lo haré. Si quisiera, les hablaría de la grandeza de estilo que está por encima de la de cualquier escrito humano, y que todos los poetas que en el mundo han sido, con todas sus obras juntas, no podrán ofrecernos tan poético y extraordinario lenguaje como encontramos en la Escritura. Los temas que en ella se tratan escapan al intelecto humano. ¿Qué hombre tendría capacidad para inventar las grandes doctrinas de la Trinidad de Dios? Nadie podría narrarnos la creación del universo. Ningún humano puede ser el autor de la sublime idea de la providencia por la que todas las cosas son ordenadas según el deseo de un ser supremo, y que todas ellas obran para bien. Podría hablarles de su sinceridad, pues vemos que no oculta las faltas y errores de sus escritores. De su unidad, pues nunca se contradice, de su subyugante sencillez para que el más simple pueda leerla, y así un centenar más de cosas que nos probarían hasta la saciedad que este libro es de Dios. Pero no he venido aquí para hacerlo. Soy un ministro de Cristo y ustedes, cristianos, o al menos así lo profesan, y ningún siervo de Dios necesita sacar a la luz razonamientos incrédulos para rebatirlos. Sería la necedad más grande del mundo. Los infieles, pobres criaturas, no conocen sus propios argumentos hasta que nosotros se los decimos, y ellos, juntándolos poco a poco, vuelven a arrojarlos como despuntadas lanzas contra el escudo de la verdad. Es un desatino sacar estos tizones del fuego del infierno, aunque se esté bien preparado para apagarlos. Dejen que el mundo aprenda sus propios errores. No seamos propagadores de sus falsedades. En verdad que hay predicadores que, estando faltos de argumentos, los sacan de cualquier parte, pero los elegidos de Dios no tienen necesidad de esto, porque son enseñados por Él, y Él mismo les provee de temas, palabras y poder. Quizá algunos de los que me escuchan han estado aquí, han entrado sin fe, hombres racionalistas, librepensadores, y no voy a argumentar con tales. Y confieso que no estoy aquí para discutir, sino para predicar lo que conozco y siento. Pero sepan que yo también he sido como uno de ellos. Hubo un mal momento en mi vida cuando levé el ancla de mi fe, solté las amarras de mis creencias y, no queriendo permanecer ya por más tiempo anclado firmemente en el puerto de la revelación, dejé que mi nave surcara la mar impulsada por el viento. Y dije a la razón: sé tú mi capitán, y a la inteligencia, tú mi timón. Y así comencé mi loco viaje, pero gracias a Dios
todo acabó ya. Le voy a contar esta breve historia. Fue una travesía precipitada por el tempestuoso océano del libre pensamiento, y a medida que avanzaba los cielos empezaron a oscurecerse, pero en compensación el agua era brillante, con fulgores de esplendor. Saltaban centellas, cosa que me agradaba en gran manera, y pensé, si esto es el libre pensamiento, es una cosa maravillosa. Mis ideas parecían gemas. Podía esparcir las estrellas con mis manos, pero pronto, en lugar de aquel fulgor de gloria, horribles demonios surgieron de las aguas y como quisiera golpearles, bramando me mostraron sus dientes rechinantes. Se asieron a la proa de mi barco y me arrastraron. Y yo en cierto modo me sentía feliz, embriagado por la velocidad, pero estremecido por la celeridad con que rebasaba los viejos límites de mi fe. Corría con tan terrible rapidez que empecé a desconfiar hasta de mi propia existencia. Y dudé si el mundo era verdad y pensé si era posible que existiera algo como yo, y llegué al borde mismo del reino sombrío de la incredulidad, al fondo mismo del mar de la infidelidad. Dudaba de todo, pero aquí Satanás se engañó a sí mismo, porque lo disparatado de estas dudas me demostró lo absurdo de ellas. Y fue cuando vi el fondo de aquel mar y oí una voz que decía, ¿y puede esta duda ser verdad? Al grito de ese pensamiento volví a la realidad. Salí de aquel sueño de muerte que, bien sabe Dios, podía haber condenado mi alma y destruido mi cuerpo si no hubiese despertado. Y cuando me levanté, la fe tomó el timón y desde aquel momento nunca más dudé. La fe gobernó mi barca y la hizo regresar mientras yo gritaba, ¡fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Eché mi ancla en el Calvario, levanté los ojos a Dios y heme aquí, vivo y libre del infierno. Por eso les hablo de lo que yo conozco, porque he hecho tan peligroso viaje y he regresado a puerto sano y salvo. Y pídame que sea incrédulo otra vez. No, ya lo probé. Fue dulce al principio, pero amargo después. Y ahora, atado más firmemente que nunca al Evangelio de Dios, firmes mis pies sobre una roca más dura que el diamante, desafío los razonamientos infernales a que me muevan, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Le invito para que elevemos una plegaria al Creador en esta hora.